Una vez que tenemos conocimiento de todas las funciones que tienen los módulos de los procesos básicos, ya estamos en capacidad de hacer nuestro primer ejercicio. Entonces, fíjense, para poder simular la llegada de las piezas A al laboratorio de calidad, va a ser necesario el uso de un nodo create, ya que con este nodo nosotros podemos generar la llegada de las entidades. Pero en este ejercicio van a ser necesarios dos create. Uno para poder modelar la llegada de las piezas tipo A y otro para poder modelar la llegada de las piezas tipo B. Entonces vamos a añadir a nuestro modelo dos create. En el create 1 vamos a llamarlo llegada de piezas A. El tipo de entidad vamos a llamarlo entidad 1. Entonces ya sabemos que la entidad 1 significan piezas A. Cuando vayamos al siguiente nodo create será entidad tipo 2 para saber que son las piezas tipo B. Entonces bien, el tiempo entre llegada de las piezas tipo A se nos dice que es normal con media 30 y desviación de 5. En tiempo entre llegadas, en tipo, nos damos cuenta que la normal no es una opción, pero podemos recurrir a expresión. Seleccionamos expresión y en el campo siguiente le damos clic donde aparece el 1, le damos al secundario del ratón y marcamos construir expresión para indicarle al programa que es normal con media 30 y desviación de 5. Necesitamos que la arena copie que es normal. La normal sabemos que es una distribución aleatoria. Por eso ingresamos al menú a distribuciones aleatorias, buscamos la normal y en la parte superior a la derecha ingresamos la media, que es de 30, y la desviación estándar, que es de 5 minutos. Para indicarle que es minutos, en unidades cambiamos la hora por minutos. Adicionalmente nos dicen que el 30% de las veces llegan 3 piezas y el resto 5. Información muy parecida a las piezas tipo B. Lo que pasa es que allí el 50% del tiempo llegan 3 piezas y el resto de las veces 5. Eso lo podemos simular de varias maneras. Vamos a aprovechar este mismo ejercicio para hacerlo de dos maneras totalmente diferentes, pero que termina siendo lo mismo. Nosotros necesitamos decirle que el 30% de las veces llegan 3 piezas y el resto 5. Eso lo podemos alimentar en el campo que dice entidades por llegada. Entonces la información que tenemos que colocar aquí es 30% de las veces llegan 3 y el resto 5. Para ello entramos a ese campo, le damos al secundario, marcamos construir expresión y es una distribución de probabilidad discreta con dos valores, 3 y 5. Las probabilidades son 0,30 y 0,70. Entonces entramos a distribuciones aleatorias, por eso seleccionamos probabilidad discreta y fíjense que en la parte superior a la derecha él nos dice colocar la acumulada y el valor. Entonces la primera acumulada sería 0,30, el valor que corresponde es 3 porque me va a generar 3 entidades, la segunda acumulada es 1, que sería 0,7 más 0,30 y ahí nos va a generar un total de 5 piezas. Entonces aquí le estamos indicando al programa que con una acumulada de 0,3 va a generarme 3 entidades por llegada y con una acumulada de 1, entiéndase una probabilidad de 0,7, 1 menos 0,3, ella me va a generar un total de 5 entidades por llegada. Entonces, con esto completamos el create de la llegada de piezas A. Nos dirigimos al segundo, que lo vamos a llamar llegada de piezas B. Y vamos a diferenciar a las piezas del create anterior indicando que el tipo de entidad no es 1, sino que el tipo de entidad va a ser entidad 2. Ingresando a ese campo y editamos el 1 por el 2. Fíjense que el tiempo entre llegada de estas piezas es exponencial con media 20. Por lo que en tipo dejamos random exponencial y la media es 20 minutos. Por eso hay que cambiar las unidades de horas a minutos. Vamos a aprovechar este nodo para modelar de una manera muy diferente el hecho de que el 50% del tiempo llegan 3 piezas y el resto de las veces llegan 5 piezas. Fíjense lo que vamos a hacer. De este create va a salir una entidad. Nosotros necesitamos que esa entidad el 50% de las veces se convierta en 3 y el otro 50% de las veces se convierta en 5.
Entonces acá la entidad tiene que tomar una decisión, que es, ¿se va a terminar convirtiendo en 3 o se va a terminar convirtiendo en 5? Por esa razón, para poder modelar eso, vamos a tener que hacer uso de un nodo decide. Entonces colocamos el decide a continuación del create de la llegada de piezas tipo B y hacemos la conexión pertinente. Lo que sale de ese create se va a dirigir a este decide. Como existen solamente dos caminos y obedecen a unas probabilidades, en tipo tenemos que seleccionar dos caminos por chance. Y el porcentaje de verdadero en este caso es 50%. Así que este nodo queda por defecto. Entonces, cuando ocurre una llegada de una pieza tipo B y agarre por el verdadero, nosotros necesitamos que esa entidad se convierta en 3. Por eso necesitamos hacer copia de las entidades. Por esa razón vamos a hacer uso de un separate. Conectamos la salida del verdadero del decide a ese separate y ese separate quedará como duplicado del original. Lo que pasa es que va a ser un total de 2 copias. Dijimos que llega una y se convierte en 3. Esas 3 van a ser las 2 copias más la original. De manera similar hacemos por el falso. Añadimos otro separate, conectamos del falso a este nodo y acá, como necesitamos que la entidad se convierta en 5, acá lo que necesitamos que este nodo haga es un total de 4 duplicados, ya que con la original pasaría a ser 5. Entonces fíjense que de dos maneras muy diferentes nosotros estamos logrando simular el hecho de que llega una entidad y con determinada probabilidad esa entidad se va a convertir en varias. Lo podemos hacer directamente en el campo de entidades por llegada o lo podemos hacer con el uso del nodo de decisión y los respectivos nodos de separate con la lógica de hacer copias de la original. Ahora bien, la inspección como tal la vamos a simular por medio de un proceso. Pero fíjense que se nos dice que para poder hacer la inspección debe de seleccionarse 4 piezas, sin importar el tipo, es decir, que pueden existir 3 tipo A, una tipo B, 2 tipo A, 2 tipo B. Para nosotros garantizar que disponemos de las 4 piezas, para poder hacer la inspección, vamos a tener que hacer uso de un nodo batch, ya que el batch permite acumular n piezas y suelta una sola como resultante. Entonces este batch nos va a permitir acumular las 4 piezas, que es lo que nos da la garantía de poder hacer la inspección. Por esa razón a este batch va a llegar tanto las piezas que provienen del create de las de piezas tipo A, como todas las salidas del separate, tanto las originales como las copias, que van a venir de las piezas tipo B. Entonces hacemos las respectivas conexiones y ahí estamos mandando todo lo que sale del create piezas A y todo lo que sale del create piezas B a nuestro nodo batch. Por los momentos no estamos en capacidad de saber si este batch va a ser permanente o va a ser temporal. Así que vamos a dejarlo por los momentos como permanente. Y el tamaño del batch, como ya comentamos, va a terminar siendo de 4. Entonces bien, ahora sí tenemos las 4 piezas que nos garantiza que se va a poder realizar la inspección. Para simular la inspección como tal, vamos a tener que hacer uso de un proceso. Añadimos el proceso, conectamos la salida del batch al process. Lo que tenemos que identificar es si ese proceso de la inspección lo hace un recurso o no, ya que eso nos va a indicar si la lógica es delay, si delay release o delay release. Fíjense que más abajo se nos dice que el laboratorio trabaja en determinado horario y dispone de tantas máquinas para hacer la inspección. Eso significa que en nuestro proceso, en la lógica, nosotros tenemos que colocar alguna de las últimas 3, que son las que involucran el uso de un recurso. No nos da mayor información sobre ese recurso, por lo que nosotros vamos a suponer que llegan las entidades, toman la máquina tiene una demora que es hacer la inspección y una vez que termine con esa inspección la máquina queda disponible para realizar la siguiente. Por esa razón la lógica que debemos de utilizar es la de sys delay release.
Fíjense que se habilita esta pantalla de recursos, le damos adicionar, tipo recurso, vamos a llamarlo máquina, y cantidad 1, porque acuérdense que en esta parte nosotros indicamos es que para poder hacer la inspección, en este caso, las entidades van a tomar solamente una máquina. En otro lugar que vamos a ver más adelante es que nosotros le indicamos al programa la cantidad de máquinas que están disponibles. Aquí dentro del proceso indicamos la cantidad de recursos que se toman para prestar el servicio, que en este caso es la inspección. Ahora bien, nos dicen que el tiempo que dura esa inspección es normal con media 15 y desviación de 2 minutos. Así que nos venimos en el tipo de demora. La normal es una opción. Marcamos esas horas por minutos y la media de esa normal es 15 y la desviación estándar termina siendo de 2 minutos. Le damos OK y continuamos. Después nos dicen que el 20% de las piezas tipo A que se inspeccionan son defectuosas y el 8% de las B que se inspeccionan son malas. Entonces fíjense, con este batch nosotros por los momentos tenemos una entidad que realmente es un lote de 4 piezas. Pero para yo saber si son buenas o son malas, yo necesito saber si cada una de esas piezas es tipo A o tipo B, ya que se le van a tener que aplicar porcentajes diferentes. Entonces, bien, para ello nosotros vamos a tener que obligatoriamente romper ese batch. Por lo tanto, ya hemos descubierto que ese batch es de tipo temporal, por lo que ingresamos a ese nodo y cambiamos de permanente a temporal. A continuación del proceso, nos vemos en la necesidad de colocar un separate, pero a diferencia de los dos anteriores que hemos colocado, la función de este separate va a ser simplemente romper el batch. Luego, vamos a colocar un decide con el propósito de descubrir si las entidades son tipo A o tipo B, para luego aplicarle el porcentaje que corresponda a las defectuosas. Entonces hacemos la conexión de la salida del separate al decide y fíjense que aquí vamos a tener dos salidas, una para las piezas A y otra para las piezas B. Pero a diferencia del primer decide que utilizamos, no puede ser dos caminos por chance, porque esto no obedece a ninguna probabilidad, sino que esto obedece a una condición. Que en este caso la condición que nos sirve es preguntar si el tipo de entidad es entidad 1, recuérdense que así llamamos a las piezas tipo A, y por el falso agarrará a las piezas tipo B. Fíjense que aquí aparece la importancia del campo del create que se llama tipo de entidad. Fíjense que entidad 1 lo estamos utilizando para las piezas A, mientras que entidad 2 lo estamos utilizando para las tipo B. Entonces bien, por el verdadero ya sabemos que van a salir las piezas A y por el falso van a salir son las piezas tipo B. Por lo que ya podemos colocar un nodo de decisión tanto por el verdadero como por el falso que nos van a decir si la pieza A es mala, en el caso del decide por el verdadero, y en el caso del decide por el falso nos va a indicar es si las piezas tipo B son malas. Entonces vamos a llamar a este decide es mala la tipo A, y esto va a ser dos caminos por chance, ya que el porcentaje de piezas malas tipo A es de 20%. Al colocar porcentaje de verdadero 20%, estamos indicando que por la rama del verdadero van a salir las piezas malas, por la rama del falso saldrán las buenas. De manera similar llenamos este otro nodo decide, que vamos a llamarla es mala la tipo B, y aquí el porcentaje de verdadero va a ser 8%. Que es el porcentaje de piezas malas tipo B. Entonces bien, vamos a continuar viendo qué otra información necesitamos. Nos dicen que el laboratorio trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde y de 8 a 12 dispone de 3 máquinas para la inspección, mientras que de 2 a 4 de una sola. Aquí nos damos cuenta que la capacidad del recurso varía en función del horario. Para determinada hora hay 3 y para el resto de la jornada hay solamente una máquina. Para poder simular eso tenemos que irnos
al módulo de datos que se llama recurso. Fíjense que ella ya reconoce que existe un recurso máquina, porque así se indicó en el process, pero ella por defecto tiene que el tipo es capacidad fija, que en nuestro caso no funciona, sino tenemos que decir que es basado en un horario. Ella me coloca por defecto que el nombre del horario es 1, le damos al secundario, ingresamos allí, borramos ese 1 y vamos a llamarlo horario. La regla del schedule, ella por defecto tiene wait, pero las otras opciones, como vimos, es ignorar o prem. El enunciado no dice cómo se comporta ese recurso cuando le toque tomar la hora de receso. Vamos a dejarlo por defecto en wait. Acto seguido, tenemos que irnos al módulo de datos schedule, porque por los momentos le hemos dicho al programa que el recurso máquina va a comportarse según un horario, pero no le hemos dado información en qué consiste ese horario. Por eso, acto seguido, tenemos que irnos al schedule. Fíjense que cuando le damos clic a schedule, ya ella reconoce que existe ese horario, que es de capacidad, que va a estar alimentado en horas, pero en este campo, que es el de duración, nosotros vamos a indicar cómo cambia esa capacidad en función del tiempo. Para hacer eso, le damos al secundario, entramos en la opción que dice Edit vía Dialog, y al hacer clic ahí se abre este menú, donde adicionamos, y fíjense que nos dice capacidad. La capacidad comienza siendo 3 máquinas. Duración de esa capacidad, fíjense que es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Eso significa que eso es 6 horas. Le damos OK, adicionamos. Después, de 2 a 4, fíjense que la capacidad es tan solo de una máquina. Y la duración va a ser ese par de horas. Aquí estamos colocando el equivalente a un día de trabajo, pero resulta ser que nos está mandando a simular durante 3 días. Yo no estoy obligado a colocarle aquí la información de los 3 días, porque el programa va a interpretar que cuando se acabe la 8ª hora de simulación, si la simulación sigue corriendo, ella va a ciclar la información. Por lo que para el segundo día, ella va a comenzar con una capacidad de 3, terminará con una capacidad de 1 y así se repite la historia para el tercer día. Eso sí, antes de nosotros correr el modelo, tenemos que indicarle al programa de que para este modelo un día hábil es de 8 horas. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Podemos entrar al módulo entidad con el propósito de cambiar la animación y poder diferenciar mientras corremos nuestro modelo los dibujos de las piezas tipo A y de las piezas tipo B. Entonces fíjense, en entidad 1 damos clic donde dice dibujo inicial. Vamos a arrimar esto para que se vea el nombre completo de las opciones que disponemos. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, un dibujo de un teléfono para las piezas A. Y hacemos lo propio para la B, pero ahí vamos a seleccionar el de una van, por ejemplo. Entonces, bien, fíjense que nos dicen, simule el sistema durante 3 días y determine porcentaje de utilización de cada máquina, número promedio de piezas en cola, porcentaje de piezas que salen malas de la inspección y tiempo promedio que tarda una pieza en el sistema. Eso significa que después de que descubrimos que las piezas son buenas o que las piezas son malas, llegamos al final de nuestro modelo y por lo tanto debemos destruir las entidades. Para ello debemos de hacer uso de un nodo dispose. Por esto nos traemos un dispose y conectamos tanto la salida de los verdaderos como la salida de los falsos de esos dos nodos de decisión al dispose. Entonces, bien, ya estamos listos para poder correr nuestro primer modelo. Pero antes de correrlo, debemos de ingresar al menú donde dice Run, marcamos Setup y nos vamos a la pestaña que dice Parámetros de la réplica. Y entonces acá, en este campo de longitud de la réplica, que ya por defecto tiene infinito, sustituimos y lo cambiamos por 3 días. Por eso hay que cambiar horas a días, que es el tiempo en el que nos están mandando a simular. Y como les comentaba hace un rato, en este campo nosotros le decimos al programa que para nosotros un día consta de 8 horas hábiles. En este último campo es donde nosotros le vamos a decir
al programa en qué unidades de tiempo queremos que él simule. Y por lo tanto, en el reporte, él nos va a mostrar esas unidades de tiempo. Los tiempos, perdón, en esas unidades de tiempo. Entonces vamos a pedirle, aquí es una advertencia de que hemos cambiado el calendario, a ver si estamos conscientes. Fíjense que aquí habla de que es un día de 24 horas. Estamos seguros que para nosotros un día es de 8, así que simplemente le damos a aceptar. Y vamos a indicarle a ella que queremos que nos simule en minutos. Le damos a aceptar y lo que queda es correr nuestro modelo. Nos dirigimos a estos iconos que simulan los de un radio reproductor, le damos a play, vamos a disminuirle un poquito la velocidad, acuérdense que es con la tecla menor, y fíjense cómo las llegadas por el create de abajo es la van, y según por el separate al que se dirijan, esa van se termina convirtiendo en 3 o en 5. Mientras que cuando ocurre una llegada por el create de las piezas A, ella al mismo tiempo suelta o 3 teléfonos o 5. En el bash acumula las 4, después simula la inspección con el process, después en el separate fíjense que entra una y salen 4 y todos los teléfonos agarran por arriba ya que son piezas A, agarrará por abajo las van ya que son las piezas tipo B y según el porcentaje que se le aplique esas piezas terminan siendo malas o en su defecto terminan siendo buenas. Entonces ya con esto nosotros hemos concluido nuestro primer modelo.